Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga más. Le damos, ¿verdad? Estamos trayendo en esta hora, vamos a estar disertando bajo el tema, es necesario instruir. Vamos a estar trayendo una dinámica bíblica, ¿verdad? Para concientizar a todos los suscriptores y a todos los que nos escuchan, los hermanos, de la importancia de instruirse bíblicamente. Esto es algo que realmente se está dejando de hacer en el pueblo y a veces por dejarnos llevar, ¿verdad? Por los hombres y ciertamente está llevando al pueblo a una debacle. Así que en esta hora le damos las gracias por su sintonía. Estamos aquí a esta hora. Como siempre exhortamos, que usted tenga lápiz en mano, usted apunte todas las citas bíblicas que vamos a estar trayendo para que usted tenga constancia de la veracidad de este estudio al cual vamos a estar trayendo en esta tarde. Así que Dios le bendiga, correspondo por el nombre de Carlos Caramboy y mi hermano santo con ustedes ahora. Dios los guarde, Dios los bendiga una vez más. Me alegro que estén sintonizándose con nosotros. Nuevamente traemos un estudio precioso que se tiene que ver con el mensaje que cada uno de nosotros debemos llevar, ¿verdad?, a esas vidas que tanto lo necesitan los que no conocen a Cristo. Como dijo el hermano Carlos, vamos a seguir con las enseñanzas, que es lo primordial, es la columna vertebral del Evangelio, las enseñanzas y las prédicas. Así que yo voy a leer la palabra. Vamos a coger lo de Judas primero. Vamos a leer la palabra y vamos que el hermano Héctor ore por ella. Antes de eso, cuando el hermano Héctor ore, quiero que ore por mi hermana Raquel, por mi hermana Marisa Soto, ¿verdad?, que están recién operadas y están, ¿verdad?, enfermitas. Que Dios ponga su mano, ¿verdad?, y las alivie y que sigan hacia adelante. También por mi hermano Edwin Soto y por Junjito, que se llama, ¿verdad?, Rubén, que nosotros lo amamos mucho. Así que voy a leer la palabra, está en Mateo 27, voy a leer del 3 al 10 y voy a leer también, voy a leer esa y después vamos a leer las demás. Así que deja buscarlo por aquí, Nuevo Testamento. Mateo 27. Y voy a leer desde el 3 hasta el 10. Usted lo tiene, hermano, léamelo, que tengo problemas aquí. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Hasta el 10. Hasta el 10, sí. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Amén. El hermano Héctor que ore por la palabra y después continuamos con el estudio. Amén. Queremos enviarle saludos, ¿verdad?, a todos los oyentes que estén pendientes, ¿verdad?, de este estudio, que nuevamente estamos con ustedes para traer, ¿verdad?, en el día de hoy. Así que, ¿verdad?, fue una petición de un amigo mío que me hizo, Reinaldo López. Saludos, Reinaldo. Espero que te goce, ¿verdad?, el día de hoy con este estudio. Sobre el tema de Judas, ¿verdad?, y unas aparentes discrepancias que hay. Una discrepancia entre que Judas aparentemente compró el campo del alfarero, y aquí también aparece que los fariseos, los sacerdotes, compraron el campo del alfarero. Correcto. Entonces hay una discrepancia y eso es lo que vamos a tratar hoy de resolver. Correcto.
¿verdad? El tema de hoy es la importancia de instruir, y esto está dentro de lo que nosotros vamos a traer. Bien Así importante, bien importante. nada, vamos a estar orando y vamos al comienzo del estudio el día de hoy. Comparta, avísele, ¿verdad?, a su amigo para que también sea parte de esto. Y si tiene algún comentario, pues puede, ¿verdad?, hacerlo en la página. Así que, Padre de eterna gloria, amantísimo Dios, en esta tarde, Dios mío, te doy gracias, Padre, una vez más por permitirnos nuevamente, Padre, estar junto a mis hermanos, Padre amado, Dios, en un estudio más, Señor, para llevar, Padre, esta poderosa palabra de vida, Dios mío. Padre, te rogamos, Señor, Dios mío, que seas tú, Padre amado, en cada uno de nosotros, presidiéndonos de principio a fin, Padre amado, Jehová, y guiándonos, Padre, a través de todo este estudio, Dios mío, Padre Santo, con denuedo, con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús, Dios mío. También, Padre, ponemos, Dios mío, Padre, en oración, Padre Santo, Jehová, la petición de mi hermano Santo, Padre, por esa vida, Dios mío, que tiene necesidad de salud. Te rogamos que seas tú poniendo, Padre, tu mano poderosa, Dios mío, sobre cada una de ellas, Padre, glorificándote en todo, Padre amado. En tu nombre, Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Bendito Dios. Ok, como estamos analizando aquí, ¿verdad?, la muerte de Judas, dice que Judas, después que entregó al Señor, o sea, después que habló con los sacerdotes, y ellos, ¿verdad?, determinan allá que porque él, aparentemente las escrituras habla de que cuánto le iban a dar a él por entregarle al Señor. Pues ellos le designaron 30 monedas de plata, según como ya estaba escrito en el Viejo Testamento, ¿verdad?, que así iba a ocurrir. Así que él cogió esas 30 monedas de plata, ¿verdad?, y dice que dice aquí, y diciendo, entonces dijo que había pecado, y he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultaron ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Eso es bien importante que lo sepamos, la sepultura de los extranjeros. Entonces ahí dice que ellos compraron el campo del alfarero. Ahí lo dice, que ellos, los sacerdotes, lo compraron. Entonces, viendo esos datos, ahora vamos a ir a Hechos 1, del 16 al 19. Hechos 1, del 16 al 19. Léalo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad?, dice que era necesario que se cumpliera la escritura como ya está escrito, ¿verdad?, en el libro de los Salmos, que eso iba a acontecer. Entonces dice dice Pedro, ¿verdad?, que él era contado con nosotros, él era parte del ministerio, era parte de los 12, él sanó enfermos y él fue y predicó, ¿verdad?, era parte de ese ministerio. Entonces dice él que pues con el salario de su iniquidad, o sea, cuando entregó a Jesús, esa es la iniquidad del que él está hablando, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas las extrañas se derramaron. ¿Ve? Aquí dice que entonces Judas adquirió el campo. Allá dice que fueron los sacerdotes. Entonces vamos ahora a determinar qué fue lo que creemos que pasó ahí por la Biblia, ¿verdad? Por la Biblia. Yo quiero que ustedes vayan al libro de Ruth, capítulo 4, y vamos a leer del 7 al 9, para ver cómo era que se hacían los negocios en aquellos entonces. Eso es lo que nos da luz. En el día de hoy nosotros estamos trayendo estos estudios de la enseñanza,
Y la enseñanza es poderosa. La enseñanza es lo más esencial para tu fe. Porque si, un ejemplo, una discrepancia como esta, tú la dejas pasar por alto, pues tú siempre vas a estar en una laguna. ¿Cómo es que aquí dice una cosa y cómo es que aquí dice otra? Entonces tú te pones a pensar, pues entonces pues la Biblia no es veraz. Y la Biblia es veraz. Porque nosotros encontramos la Biblia muy veraz, ¿verdad? Es completamente una verdad que por donde quiera que tú entres, ¿verdad? A buscar la información, siempre te da la información correcta. Nosotros entendemos que cuando hay pasajes oscuros como este pasaje, que es un pasaje oscuro, la Biblia es la que nos revela a nosotros y nos da luz a esos pasajes. Ahora, en el libro de Ruth vamos a encontrar luz a ese pasaje. ¿Cómo era que ellos hacían ese negocio? Ok. Yo quiero también abundar el tiempo que tuvo Judas con ese dinero en las manos, ¿verdad? El tiempo, porque es importante el tiempo, porque si él hubiese tenido una semana o pues tal vez pues, ¿verdad? Pero en eso vamos a ese detalle, pero no quiere que se olviden del tiempo, porque yo les voy a traer el tiempo, ¿verdad? Que vamos a leer los versículos, cuándo ocurrió eso, ¿verdad? Que el mismo Jesús habla, el tiempo que lo iban a traicionar y qué días faltaban para que lo traicionaran. Así que, es más, voy a ir a ese primero antes de ir a Ruth, porque es importante. Vamos a ir a Mateo 26 y léame del 1 al 2. También está en Lucas 22 del 1 al 6. Él es el mismo pasaje. Lucas 22. Sí, pero léame Mateo 26 del 1 al 2 porque es el mismo pasaje y este es más corto para no, ¿verdad? Mateo 26. Mateo 26 del 1 al 2. Ok. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amén. Ve que faltaban 2 días para la Pascua. El Señor lo está diciendo y ve. Entonces, ahí sabemos que eran 2 días lo que faltaba, ¿verdad? Entonces leímos anteriormente que Judas fue a donde los sacerdotes a pedir, ¿verdad?, cuánto le daban por el Señor. Y ahí le asignaron 30 monedas de plata. Sabemos, como el Señor dijo, que eran 2 días solamente, ¿verdad? 2 días que a él, ¿verdad?, que iba a llegar la Pascua y lo iban a crucificar. Y ahí era que iba a estar la traición de Judas. Ok, quise traerle ese dato para que supieran que no es mucho tiempo lo que él tenía. Porque si él hubiese tenido tiempo, a lo mejor hubiese tomado otra decisión. Lo que voy a tratar de determinar aquí, no se hubiese oído tan claro. Porque cuando tú estás desesperado, como él dijo que cuando él recibió el dinero y vio que a Jesús lo sentenciaron a muerte, ahí fue que él devolvió las monedas para atrás, porque él no pensaba eso. Él no pensaba que lo iban a matar, aparentemente. Entonces él pues devolvió ese dinero, ¿verdad? Entonces vemos cómo fue que él dijo que entregó el dinero porque estaba entregando un hombre inocente, que no era que él no se merecía la muerte. Esa sentencia de muerte no se la merecía porque él había hecho el bien y él reconoció eso. Judas se arrepintió. Eso es lo que entendemos por lo que dice la Biblia. Así que ahora vamos a ir al libro de Ruth, que ahora esto es lo importante. Ruth 4, vamos a leer del 7 al 9. Ruth 4 y vamos a leer del 7 al 9. Léalo cuando esté listo. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Abús: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Abús dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que me fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. Amén. Hasta ahí, hasta el 9. Miren, la historia de Ruth era Noemí, que Noemí se fue con su esposo y 2 hijos ellos son de Jerusalén, son israelitas.
Ellos se fueron para Moab porque había hambruna en Jerusalén, se fueron para allá. Allá se murió el esposo, se murieron los 2 hijos, pues ella se trató de traer las 2 nueras, una se quedó, pues se vino con ella Ruth. Entonces Ruth, pues haciendo la historia corta, pues Noemí sabía que Boz, este señor, era familia de ellos, ¿verdad? Entonces, pues ella se trajo una nuera, se vino con ella, porque no la quiso dejar, la nuera no quiso dejar a su suegra, y se quiso venir con ella para Israel nuevamente, ¿verdad? Para Jerusalén. Pues ahí estaba el familiar de ella, que era Boz. Entonces Boz era dueño de campos también y tenía gente a sus órdenes, pues ella trabajaba en el campo y ella era una mujer virtuosa, trabajaba mucho, ¿verdad? Estamos hablando de Ruth. Pues entonces allá Noemí le dijo a Ruth cómo tenía que hacer porque Boz era un hombre solo y ella era una mujer joven. Pues Noemí le dijo cómo, ¿verdad? Para ver si él la redimía, porque él era familia de ellos, y en ese entonces pues tú tenías que redimir como un hermano. Un ejemplo, si un hermano se moría, el otro hermano se tenía que casar con la esposa, y así sucesivamente. Esa era la costumbre, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué pasa? Eso pasaba igualmente aquí. Uno de ellos tenía que redimir las propiedades del muerto, que era el esposo de Noemí, y a la misma vez tenía que hacerse cargo de la esposa del difunto. Pues en este caso, pues Boz va donde estaba entre Boz y otro más, pero el otro le pertenecía antes que Boz. El otro era el número 1, Boz era el número 2. Pues Boz fue a la puerta de la ciudad. Allá se buscó 10 testigos. Usted puede leer la historia. Se buscó 10 ancianos y para hablar del asunto, a ver si este individuo, el que le tocaba la herencia, ¿verdad? Que tenía que redimir esa propiedad. Si él la redimía, Boz la iba a redimir, porque Boz, ¿verdad? Estaba interesado en Ruth, ¿verdad? Porque era una mujer virtuosa y él era un hombre solo, pues se interesó en ella. Pues él fue donde él y le dijo, bueno, ¿sabes lo que pasó con, ¿verdad? Que tú tienes que las tierras de Noemí, que Noemí fue la que se quedó a cargo, pero ahora, ¿quién la redime? Redime tú. Si tú no redimes, pues redimo yo. Delante de los 10 ancianos. Pues entonces él le explicó, entonces el individuo, que no dice el nombre aquí, dijo, pues yo redimo, pero cuando Boz le dijo, pero usted tiene que llevar la mujer también, pero parece como ese era casado, dijo, no, pues está bien, pues entonces redime tú. Entonces Boz redimió esa tierra, ¿verdad? Y adquirió también la esposa del difunto junto con él. O sea, ¿verdad? De una manera sencilla, él adquirió todo eso, incluyendo a la muchacha, que era costumbre de ellos. El otro renegó de lo que... Si él decía que sí, le tocaba a él, porque era el primero, ahora estaba en la segunda posición, y al primero no, pues redime tú. Pues ahora está en las manos de vos todas las tierras, incluyendo la esposa. Ok, aquí dice en el versículo 7, entonces era costumbre de que se quitaban el zapato. Lo voy a leer nuevamente, los versículos que leímos nuevamente, para que usted entienda cómo era que se hacía un negocio allí. A toda esta no hay chavo. No hay dinero. Correcto. Okay. No hay dinero. A esta no hay dinero. Usted va a ver que no hay dinero de eso. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, que es lo que estamos hablando ahora. Ahora está redimiendo, vos estás redimiendo ahora, estás redimiendo esas tierras. Y al contrato de cualquier negocio, es un contrato de cualquier negocio, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Eso era testimonio, eso era verdadero. La palabra y el zapato era un testimonio verdadero en Israel, y eso dice que era costumbre de ellos. Dice, entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato, y Boz dijo a los ancianos que estaban allí y a todo el pueblo, quiero que ustedes sepan eso: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maón, y también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Amén. Hasta ahí. Entonces vemos que en un negocio tú te podías quitarle el zapato. Un ejemplo, y vamos a ver que Judas, pues estaban vendiendo esa finca, el campo del alfarero. Judas la vio y le gustó. Pues aparentemente
Esto es una posibilidad bien grande, porque esto era una costumbre de ellos. Pues Judas pues se quitó el zapato, dándole testimonio al otro, con testigos de que él iba a adquirir ese campo. Y ya Judas, con la pieza de la moneda que le dieron, es correcto, porque ya él tenía en mente, como él sustraía de la bolsa de lo que le daban. Él era un ladrón ya. Él determinó, el campo no valía mucho, porque si era del alfarero, no estamos hablando de un rey, estamos hablando de un campo de un alfarero. Eso quiere decir que una persona común. Ya Judas sabía que ese dinero él lo podía adquirir para comprar ese campo. Entonces de esa manera se quitó, hizo ese negocio como se hacía costumbre de ellos antes. Se quita el zapato y de esa manera, como dice vos aquí, he adquirido. Con quitarse el zapato, el otro que se lo diera a él, ya era de él. Él adquirió. Entonces, vemos en el texto bíblico, en Hechos, cuando Pedro dice que Judas adquirió el campo, ¿verdad? Entonces, en Mateo dice que los sacerdotes dieron el dinero por ese campo, porque ese dinero no se podía dar en las ofrendas. Era ya y era perteneciente al mismo Judas. Era perteneciente a Judas, que ese dinero pertenecía a Judas, ese dinero no pertenecía a los sacerdotes. Ahora bien, ya todo el pueblo sabía de ese negocio de Judas. Por eso fue que los sacerdotes consultaron qué iban a hacer con ese dinero. Entonces fueron y compraron el campo, que ya Judas había hablado de eso, ya él había hecho negocio de ese campo. ¿Lo ves? Entonces, aquí lo importante, ¿verdad? Todo es importante. Pero ustedes ven cómo fue que por esas 30 monedas de plata no se compraron otra cosa. Ellos podían haber comprado otra cosa, ¿verdad que sí? Con esas 30 monedas de plata. Pero ¿y por qué compraron el mismo campo que dice en el libro de Hechos que lo compró Judas? Porque ya Judas había hecho negocio con la costumbre que ellos tenían. Ahora bien, no solamente eso, Santo, que cuando nosotros vamos a las escrituras, para que la gente que nos esté oyendo vean que ciertamente las escrituras ya tenían de preámbulo ese deseo de Judas, o del que iba a entregar a Jesús, que fue Judas, de adquirir ese campo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al verso 8 del capítulo 27 del libro de Mateo, ahí está relatando algo bien importante. El verso 8, el verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio impuesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea, que ya estaba predicho, que estaba en el corazón de Judas, ese campo iba a ser adquirido por él, porque ya estaba de antemano predicho por el Señor mismo. Sabía que él, la adquisición de aquella pieza de plata eran con este fin, porque está escrito, dice, por el profeta Jeremías. O sea, estamos hablando de anterioridad. El que iba a entregar a Jesús, la intención de él era adquisición de ese campo. Es correcto. Porque así estaba dicho por el Señor. Es correcto. Se cumplió la escritura tal y como estaba escrito. O sea, que si era costumbre en Israel lo del zapato. O sea, yo voy a adquirir, no tengo los chavos encima ahora, pero ese es mío. Y vengo y me quito el zapato y te lo doy a ti. Delante Carambó, está Carambó ahí, mira, aquí está mi zapato por esta tierra. Este terreno va a ser mío. Yo no tengo los chavos todavía. Es correcto, no lo has dado. Pero ya como tú hiciste el compromiso con el zapato, o sea que el zapato pesaba igual al dinero, eso era tuyo, y ya es un compromiso tuyo. Los chavos tenían que aparecer porque ya eso es tuyo. Es correcto, y ya tú no podías hacer negocio con otra persona, sino con el negocio estaba ya, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Planchado, como dicen. Que ya el negocio estaba entre ellos, ya así eso era fue costumbre. Un acuerdo, un trato, es como firmar con un abogado. Es correcto. Esto es mío, es correcto. Y él lo reservó para mí. Entonces, ¿qué pasó? Judas murió porque se ahorcó, dice que se ahorcó Judas. Él fue y entregó las monedas de plata y se ahorcó. Pero ¿qué pasa? Ese dinero, pues ellos vienen, como sabían, ya el pueblo sabía que ya Judas había estado en contrato con ese campo, pues tuvieron que dar las monedas por ese campo. Entonces, mira lo astutos que son y por eso es que sabemos que las dos partes tienen que ver, que tanto los sacerdotes, mira que ¿tú sabes qué hicieron con ese campo? Hicieron un cementerio. ¿Tú sabes para qué? Para los extranjeros. ¿Tú sabes por qué?
porque los israelitas no quieren que los extranjeros se entierren junto con los israelitas. Como que dicen, esos son los inmundos. Saludos, Cindy. Oye, Cindy, qué bueno que estás por ahí viéndonos. Saludos, Dios te guarde, Dios te guarde. Ahí vemos también cómo los sacerdotes se aprovecharon de eso de una vez. Hicieron un cementerio por los chavos de Judas. Judas estaba muerto. Pues se aprovecharon de una vez, pues hicieron un cementerio para los extranjeros, o sea, porque no querían que los extranjeros se enterraran juntamente con ellos, pues aparte también, o sea que aprovecharon el campo, dice, para todos los extranjeros, prácticamente lo que ellos reconocían como inmundo, porque no eran de la es correcto, real, no era de la raza de ellos, de la raza de ellos como tal. Así que esa información, por eso es que es bueno la enseñanza. Porque la Biblia misma nos da luz. ¿Ves? Ahora mismo es una posibilidad bien grande de que esto fue lo que sucedió aquí. Que no hay controversia entre ambos textos bíblicos, sino que de acuerdo a las costumbres de ellos, eso podía haber sucedido muy probable. El 100% yo estoy seguro que eso fue lo que ocurrió ahí. Correcto, ¿no? Y más con esa profecía de Jeremías ahí, que ya eso estaba en el corazón del hombre. O sea, que ya se sabía que ese era el fin de... Es correcto. Así que, nada, eso es lo que, ¿verdad? Con ese estudio... Correcto. La otra parte, Santo, que hay gente que dice que hay una discrepancia en cuanto a la enseñanza de cómo murió Judas, que dice en un lado que murió ahorcado y en el otro dice que se partió por la mitad, que se desparramaron las extrañas. ¿Podemos traerle algún dato sobre eso para que...? Bueno, claro está. Mira, y me olvidé de los 2 días. Por eso fue que lo mencioné. Y esto va con esto va con eso que habló esto la hora. Acuérdense que el hombre traicionó a un inocente. Ese hombre tenía poco tiempo, o sea, él no pudo haber llevado las monedas a hacer un negocio porque él tenía ya en la mente con esa traición. Eso lo menos que él tenía en la mente era llevar el dinero a un negocio que él había hecho. Cuando traicionó al Señor y se sintió culpable por ello. Tanto así que se fue y se ahorcó. Él fue y se ahorcó, ¿verdad? Aparentemente uno dice ahorcó, uno dice que se reventó. Ahora bien, con esos nervios, yo soy una persona que cuando me pongo bien nervioso, yo cometo muchos errores. Hay veces que yo cometo muchos errores o digo algo, ¿sabe? Que porque me pongo un poco, ¿sabe? Sí, los mismos nervios, como dicen por ahí, te traicionan. Entonces, es posible que cuando él tiró la soga, ¿verdad? Fue un sitio alto, tiró la soga, ¿verdad? A lo mejor la puso en un arco del palo o la puso en una rama que estaba débil y cuando se guindó, cayó para abajo y se reventó. ¿Ves? Eso es una posibilidad bien grande, o sea que eso existe. No es que sea una discrepancia, sino que eso puede suceder. Correcto, y aún hasta el mismo nudo que hizo, quizás el mismo nudo lo hizo, como tú dijiste, a la prisa, lo hizo mal y cuando solcó, pues posiblemente puede haber eso, como también puede haber sido que la soga que él utilizó ya estaba mala y terminó reventándose y él cayendo. Es correcto. Pero forcado, o sea que no hay una discrepancia como algunos quieren hacer ver a veces en cuanto a la enseñanza según se presenta en Mateo 27 y como se dice en el libro de los Hechos que Pedro está mencionando, se reventó, ya lo menciona más, tú sabes, menciona la parte más crítica. Sí, porque si se guindó de un sitio alto, cuando cae reventado. ¿Sabes? Que eso es una cosa. Pues, ¿sabes qué? Mire, cuando uno está nervioso, él se sintió tan culpable. Imagínate tú que entregó el dinero que él había, con ese dinero, él había traicionado al Señor, fue y lo tiró allí. Imagínate tú cómo estaba ese hombre. O sea, que él era un ladrón como tal. Él estaba acostumbrado a robar dinero. Eso era costumbre de él. Pues él no se quedó con el dinero. Él tenía la mente aturdida y fue y tiró las monedas, dice. Entonces se fue a quejar con los sacerdotes para que lo perdonaran. Pero los sacerdotes no, tú eres allá tú, ¿sabes? Que con tu conciencia, ya lo que he hecho está hecho y ya no hay vuelta para atrás. Entonces ahí él se volvió, imagínate, todo aturdido, todo loco y se fue y se guindó y cogió todo lo que había, o sea, cogió cualquier cosa lo que había, cualquier cosa pudo haber sucedido en ese momento. Entonces entendemos que él cometió un error, ¿verdad? Que los nervios y todo lo que tenía encima
Y nada, eso puede pasar. O sea que no hay ninguna discrepancia. Yo no encuentro ninguna discrepancia respecto a esos versículos, ¿verdad? De que se ahorcó y otra que se reventó. Nada, eso es lo que yo quería traer, ¿verdad? Yo voy a leer el verso 18, que relata cómo fue que lo explica el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron. Mira esto, santo. En cuanto a lo que estábamos hablando de lo del zapato, de que ya tú habías hecho ese acuerdo, de que ya esto es tuyo, que no había que tener dinero, simplemente con el zapato era suficiente. Pues mira esto, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Pero, o sea, ya estaba ese campo adquirido. ¿Por qué? Porque ¿cómo él va a adquirir el campo con unas monedas que él no recibió porque él las tiró para atrás, las devolvió, él no las quiso? Es correcto. Entonces, con ese salario él adquirió un campo, pero ahí es lo que estamos hablando, que ya aparentemente, según todos los datos, siguen dando luz a lo mismo. Ya él había hecho lo que era costumbre en Israel, el acuerdo de, tú sabes, yo acuerdo algo contigo y hago ese trato, me quito el zapato como sello de que esto es así, de que ya esto me pertenece, aunque yo no haya dado todavía ese dinero. Pero ya ese precio, y lo está diciendo la misma escritura, dice que era el precio que él iba a dar para ese campo, que ya lo había adquirido por la costumbre que había en Israel, que leímos en el... Es correcto, con una posibilidad 100%, porque si esa era la costumbre de ellos, y la Biblia nos está declarando que era costumbre de ellos hacer negocios de esa manera, sin dinero, es una posibilidad bien grande de que eso fue lo que sucedió. O sea que no veo discrepancia ninguna. Aquí dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Allá dice que, ¿verdad?, que él se guindó, se ahorcó. Ahí está lo que estábamos hablando, tú sabes, hay nada de otro mundo, ¿verdad? Una falla en el proceso, sea nudo, sea el cordón o la soga que utilizó por cárcel, sea la rama del mismo árbol que con el peso de él terminó partiendo, se rompió y él cayó de donde estaba y se reventó, dice cayó de cabeza y se reventó, salieron las extrañas. Y se ahorcó y se reventó. O sea que las dos cosas a la misma vez. O sea que nada, y eso yo no veo discrepancia ninguna. Esas cosas que pueden suceder y es bien fácil de entender. Eso no es tan difícil de entender. Así que nada, cualquier cosa que ustedes tengan, hermanos, que nos quieran llamar, ¿verdad?, corroborando los datos bíblicos, pues nos puede llamar, puede testearnos y nosotros, pues, amablemente le contestaremos. Reinaldo, ya con esto cubrimos, ¿verdad?, una parte de este estudio. Espero que eso le haya ayudado a Reinaldo, ¿verdad? Porque sabemos que, como dijimos anteriormente aquí, los pasajes bíblicos oscuros, la Biblia misma nos da luz a esos pasajes bíblicos. Sí, los escudriñamos. Y los escudriñamos. Y esa es la importancia de la educación, que es la columna vertebral de la fe del cristiano. Esa es la importancia que estamos reseñando al principio. Tú sabes, no es lo mismo leer al papagayo una palabra y escuchar un argumento de hombre. Esto hay que escudriñarlo y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos dé la capacidad de poder, obviamente, abrirnos ese entendimiento para que podamos entender lo que la Escritura verdaderamente nos arroja. Como tú bien dijiste y reiteraste, esto es una palabra veraz y en ella no hay confusión, no hay mentira, no hay nada de esto. O sea que nos tiene que llevar a la verdad a la cual estamos tratando de buscar, si ponemos ese esfuerzo y ese empeño. Amén, amén. Eso es así, hermano Carlos. Y nada, mire, como estamos hablando de la enseñanza, yo quería aprovechar, ¿verdad?, que miren, cuando usted escudriña las escrituras, porque nosotros el Señor no nos manda a nosotros a leer las escrituras, a leer no nos envía a nosotros. Él dice escudriñad las escrituras. Tenemos que escudriñar las escrituras para no ser engañados, para conocer la verdad, y una vez que usted conoce la verdad lo hace libre. Usted pues difícilmente va a ser engañado porque usted está cimentado en una verdad. Ahora mismo eso es uno de los pasajes bíblicos, ¿verdad?, oscuros, que le encontramos luz en la misma Biblia. La misma Biblia nos revela la verdad.
¿Qué sucede? Si nosotros no, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no nos revelara, nosotros como hijos, ¿verdad?, pues entonces estaríamos en una laguna, porque diríamos, espérate, hay una controversia aquí entre esto no se aclara, hay algo difícil aquí de entender. Entonces en esas lagunas es que te quiere tener el enemigo. El enemigo te quiere tener dudando siempre, porque ese es el trabajo del ponerte a dudar, ¿verdad?, a que tú dudes de la palabra de Dios. Eso precisamente es lo lindo de la Escritura, cuando tú las escudriñas, como lo manda el Señor. Tú sabes, como tú bien dices, esto no es para leerlo al papagayo y leerlo y ya y sacar una conclusión. Esto que es hacer un análisis profundo para nosotros poder llegar al entendimiento al cual estamos buscando, y que la palabra te va a llevar y te va a establecer, ¿me entiendes? No lo establezco yo, no lo establece aquel hombre, no lo establece el pastor o el evangelista, lo establece Dios por medio de su palabra. Es correcto, amén. Entonces, cuando usted conoce la verdad lo va a hacer usted libre, como dice el Señor, porque usted va a ser bien difícil que lo engañen, en el sentido de que usted está bien cimentado, porque usted está buscando la verdad, y la verdad está en la palabra es veraz, y es una cosa bien certera, o sea, una cosa que es increíble, como el Espíritu Santo y Dios usó a estas personas, ¿verdad? Y le usó su mente y sus manos para escribir esta escritura, y sabemos que es a través de Dios que todo es veraz. Y impacta a uno, no solamente la fe te aumenta, sube. correcto, te aumenta la fe, las raíces, porque te pone más fuerte, porque tú sabes que cuando tú ves que una cosa contrasta con la otra, cuando estamos hablando de que las Sagradas Escrituras tienen diferentes autores en diferentes tiempos, y todas las líneas, aunque tú cogieras aquel libro de aquel autor y viniste y lo metiste en un solo libro, cuando tú estás leyendo toda la línea parece que fuera uno, porque es Dios mismo, porque los hombres, dice la Escritura, que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, fueron inspirados y escribieron las cosas que están en ellas por Dios mismo. ¿Para qué? Para que nosotros, que hoy en día creemos en Él, tengamos lo que necesitamos para poder arraigarnos, para poder crecer, para poder edificarnos en toda la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Es correcto. Y es por eso, ¿verdad?, que Él nos mandó a escudriñar las Escrituras y a ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Nosotros no podemos ir a predicar un evangelio con mentiras y cosas que nosotros no entendemos. Con medias verdades. Con medias verdades. Como usted dijo, hermano Carlos, no podemos ir con medias verdades. Nosotros tenemos que ir con la verdad, sólido en lo que las Escrituras nos enseñaran. Una de las ventajas de instruirnos en la palabra es que nadie te va a poder refutar tus argumentos que tú hayas hecho bíblicamente, correctamente, a través de la palabra. Y eso es lo que a nosotros instamos a los suscriptores y a los que nos ven. Si usted tiene usted quiere ser un detractor, o sea, usted no está de acuerdo con lo que nosotros digamos, lo confrontamos con la palabra, como a cualquiera, ¿verdad?, que nos esté viendo, que no entienda, ¿verdad?, lo que realmente queremos traerle en esta hora. Y ahí es que se encuentra la veracidad. No está en Morales, ni en Santo, ni en mí, está aquí, en la palabra. O sea, usted toma los versículos y usted lo analiza y llega. Correcto, pero fíjate lo que son las cosas, que los que son seguidores del Señor, los que son amadores de la verdad, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, conocen todas las cosas porque las han sido reveladas por Dios. Entonces nosotros encontramos un dato en esto. Encontramos que no todo el mundo realmente está siguiendo al Señor. Hay gente que lo que está siguiendo es religiones y líneas de hombres. Pero cuando nosotros vemos a gente que ni siquiera tienen que ver vínculo con nosotros, simplemente ellos estudian, nosotros nos hemos encontrado con ese tipo de cosas. Tenemos gente que están estudiando las Escrituras por allá, entonces cuando nosotros entramos en un estudio acá, ellos tienen la misma línea que nosotros y nos podemos entender y estamos en una misma línea que no entre uno y otro no se contradice. ¿Por qué? Porque estás usando la palabra de verdad tal como está escrita. O sea, no hay alteraciones, sino que un verso complementa al otro y sigue para instrucción de todos y crecimiento de todos en la fe. Héctor, y perdóname, Carlos, una vez que tú te metes en esas medias verdades, vas a estar en laguna y te vas a estar confundido. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con pastores y personas que llevan el ministerio por toda la tierra con muchísimos errores? No es que yo quiera discutir con ellos, simplemente que ha venido, ¿verdad?, palabra de Dios, ¿sabes? Como Dios siempre pues trata siempre de que Dios siempre busca la manera de nosotros llevar la semilla, y han llegado esos momentos y
lamentablemente se ha visto, ¿verdad? Yo he visto gente prominente en el Evangelio que no han podido ni contestarme. Y eso es triste que no han podido ni contestarme por la palabra. No han podido ni decir nada, se han quedado callados porque se han metido en esas medias verdades. ¿Por qué? Porque quieren agradar a las personas. Entonces, lo que le prometen es ¿verdad? Cosas bonitas, que mucho amor, que Dios es amor, que Dios es... Pero Dios también es fuego consumidor. Que también hay que mostrarle esa otra cara, ¿verdad? Del Señor, que no es solamente amor, que también Él es fuego consumidor. Si usted está en el pecado, ya usted sabe lo que le toca. Así que... Correcto. Nosotros aquí ponemos de nuestra parte porque hay gente que no entiende por qué razón nosotros hacemos lo que hacemos. Nosotros lo que estamos es compartiendo lo que por gracia hemos recibido y que nos ha parecido maravilloso, que las Escrituras, una vez nosotros decidimos, porque el problema aquí no es tanto en el error, es tanto persistir en él. Cuando tú estás viendo una discrepancia constante una y otra vez, que tú mismo sabes que no la puedes contestar, que tú mismo sabes que, espérate, cada vez que yo digo esto, choco con este punto de aquí. Y mantienes no, porque esto fue lo que yo aprendí y no voy a doblegar. ¿Qué pasa? Que tú mismo te evitas el crecimiento. Por eso es que nosotros el tema de hoy es la intrusión, o sea, la necesidad de instruir. Entonces nosotros, la línea que Dios nos ha dado, porque en este tipo, en la página, ¿verdad? Esto más o menos es lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hemos estado haciendo es, Santo, ir llevando lo que hemos aprendido por la Biblia como es, la enseñanza bíblica, y nosotros mismos nos hemos dado de cuenta de que evaluando ciertos diferentes puntos que a veces se nos enseñaban, que nosotros teníamos, que también estaban en error, que nosotros también teníamos errores, pero los tratábamos de defender para seguir agradando el sistema. Pero cuando decidimos por completo, no, vamos a aprender lo que realmente dicen las Escrituras, vamos a aceptar lo que las Escrituras plasmaron y vamos a entender mejor la Escritura, vamos con calma a analizar cada verso. Y nosotros, como aprendimos la Escritura luego, pues yéndonos verso por verso, nosotros no brincábamos. Los estudios, siempre que nosotros los damos, era siguiendo secuencia verso por verso, sin prisa ninguna, porque la intención era hacer como los de Berea, verificar que todas las cosas, como nos habían dicho, eran así. Pero ¿qué pasa? Que hemos encontrado que no todas las cosas que nos habían dicho eran así. La importancia de instruirla. Entonces yo quisiera entrar un poquito en lo que es la instrucción, que es instruir como tal. Vámonos al texto, ¿verdad?, que tenemos por aquí en Proverbios 22:6, porque por ahí constantemente nosotros escuchamos: instruye al niño en su camino, que es lo que dice ese texto. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Correcto. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente se está instruyendo al niño en su camino o se está instruyendo en otro camino? Porque aquí dice: instruye al niño en su camino, no en el camino que le parezca al hombre, no en el camino que diste cualquiera, sino en lo que dicta la palabra del Señor referente a lo que es el camino, a lo que es el camino del Señor, a lo que es el Señor como tal. Ahora, no sé si ustedes tienen por ahí la definición de qué es instruir. Instruir es enseñar. Puede ser doctrina, una doctrina, ¿verdad? Doctrina. Correcto. Pues yo tengo aquí, ¿verdad?, del diccionario, que es instruir. ¿No? Lo que era instruir dice: proporcionar conocimiento, habilidades, ideas, experiencias a una persona para darle una determinada formación. Es igual a lo que tú estabas mencionando. Enseñar, doctrinar. Correcto. ¿Qué más? Amaestrar, disciplinar, informar y dar a conocer y comunicar. Correcto. Pues eso es lo que hace esta página. Nosotros lo que hacemos en Voz de Esperanza es eso. Estamos comunicando, pero que no estamos comunicando cualquier cosa. No estamos comunicando lo que a nosotros nos place la gana de comunicar por capricho, porque no estamos, hemos esforzado en el aprendizaje, en la instrucción del camino de Dios, y ahora lo que estamos haciendo es compartiéndolo con los que nos escuchan. Eso es lo que nosotros hacemos, instruyendo en lo que hemos aprendido conforme a las Sagradas Escrituras, que hemos corroborado, que hemos verificado, tal cual lo hicieron los de Berea. Es lo que el Señor nos ha llevado a. Correcto. El Señor es el que lo hace aquí todo.
Y el Señor nos está instruyendo a nosotros para que también nosotros podamos instruir a esos que también, ¿verdad? Necesitan ser instruidos o no conocen, ¿verdad? También con todo lo que nosotros aprendemos lo damos hacia adelante. Y eso es bien importante y bien bonito, ¿verdad? Que el Señor nos haya dado ese don, ¿verdad? De llevar lo que el Señor nos ha dado. Y hay que resaltar un detalle bien extremadamente importante. La palabra establece que Dios es el que conoce el corazón. Si está en la disposición de usted, que me está escuchando, que me está viendo ahora, aprender realmente de la palabra, créame que el Espíritu Santo para eso está, esa es su función en la tierra, para llevarnos a la sabiduría y al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, y como Él conoce lo profundo de Dios, también va a conocer la intención de tu corazón. Y si la intención de tu corazón es aprender, créeme que el Espíritu Santo va a usar todos los recursos habidos por haber para que tú llegues a ese conocimiento. Y yo quiero resaltar algo más. Hay muchas veces, yo estuve también, como nosotros estuvimos en ese sistema, ¿verdad? Que a veces dábamos por cierto muchas cosas que hoy día el Espíritu Santo nos ha revelado y que nos ha dicho, no, eso está errado, ¿verdad? Cuando estábamos en ese sistema, prisionados por ese sistema, enseñados con medias verdades, el Espíritu, yo me sentía como que incómodo, yo no me sentía como que... No estabas libre. Me sentía como que no, aquí hay algo como que no encaja y como que no me sacia, aquí hay algo que no me llena. Entonces, ¿qué pasa? Era el mismo Espíritu Santo que no patrocina las medias verdades. Es el Espíritu Santo que cuando ves tu intención y tu deseo real de aprender de la palabra, es el que te va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Te va a poner esa incomodidad, y si tú estás sintiendo esa incomodidad en este momento, créeme, que es el mismo Espíritu Santo que te está permitiendo y dándote la gracia de adquirir conocimiento a través de esta verdad que hoy nosotros estamos tratando de enseñar. Oye, qué bueno que mencionaste eso, lo del Espíritu Santo, porque entonces, ¿qué parte tenemos nosotros en esto? Porque si el Espíritu Santo solamente es capaz de hacerlo todo, ¿qué parte le dio Dios a los hombres en esto del Evangelio? ¿Qué parte le dio Dios a los hombres en cuanto a lo que es el tema de la predicación? Vayan buscando por ahí 1 Corintios. Qué bueno que el hermano Carambó se fue por esa línea. Fíjate lo que son las cosas. Porque entonces el Espíritu Santo sí está en todo esto, pero hay algo más en esto de lo que es la enseñanza. O sea que también hay una participación dentro de nosotros que vamos, no lo voy a entrar. Entonces, Santo, por allá, ve consiguiéndote a Marcos capítulo 16, verso 15, 1 Corintios 1:21. Y Santo tiene Marcos 16, 15, en lo que yo voy a leer una dedicatoria a Teófilo en el libro de Lucas, en el capítulo 1, que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñó los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ve que hay una instrucción y ahora hay un recalco de evaluación de todas las cosas en las cuales has sido instruido detalladamente, que es lo que nosotros hemos ido aprendiendo según han pasado los tiempos en la búsqueda del Señor, y hemos sido reforzados en lo que es la instrucción, y hemos ido ¿verdad? En medio de esa investigación y esa diligencia. Dice que son ciertísimas lo que él estaba investigando, porque acuérdate que Lucas era médico. Correcto. Entonces él no anduvo, ahí les dice que él lo aprendió de los que anduvieron con Jesús. O sea, porque él llegó como 8 años luego a la tierra, ¿verdad? Siguiendo a Pablo. Entonces ahí él se interesó en escribir, porque él era un buen escritor. Y él se puso a investigar y escribió la escritura y preguntó a muchas personas, a todo el pueblo, porque acuérdate que el pueblo en aquel entonces se dejaba llevar por lo que veía, por los acontecimientos que veían. Y eso es lo que ellos llevaban de tradición en tradición. Por eso es que se conoce todo, ellos conocen todo desde Abraham, todas las escrituras, todo eso, ¿verdad? Toda esa historia de Abraham, ellos lo conocen todo porque ellos lo llevaban siempre, ¿verdad? Por costumbre. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pues Lucas es un griego, que cuando Pablo fue a llevar, ¿verdad? Su ministerio a esas tierras, a los gentiles, pues Lucas lo vio porque él sanaba personas.
Y Lucas era médico. Dijo, ¿cómo este puede hacer tal cosa? Pues se interesó en eso y conoció a Dios, ¿verdad? Porque esos griegos lo que conocían era de Venus y de todas esas personas. O sea, que esos eran los dioses de ellos. O sea, que Lucas se fue por la verdad detalladamente. Detallada, fue Detallado. bien íntimamente, paso por paso, y por eso es que él dice que las cosas que él escribió son ciertísimas. Correcto, pues entonces, en el asunto de Teófilo había sido instruido, en las cuales dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, que quiere decir que también tiene un conocimiento, y ahora lo que se está haciendo es reforzar. Entonces, caramba, va al verso tuyo, que es 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Fíjate qué cosa. Y yo quiero abundar un poco en eso, porque es locura. Es una locura. ¿Por qué? Porque primeramente, mira, escogió iletrados para llevar este mensaje, ¿verdad? Es una locura. ¿Cómo este mensaje ha llegado a nosotros? Escogiendo hombres iletrados que no saben nada de letras, ¿verdad? Eso es una de ellas. Segundo, murió y resucitó. Entonces, ¿cómo esos apóstoles, ¿verdad?, que huyeron cuando vieron, ¿verdad?, que el Señor murió en la cruz, ellos huyeron porque tuvieron miedo, se escondieron, y después el Señor se les presentó, como después ellos salieron, ¿verdad?, a llevarle el mensaje sin miedo alguno, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, porque ellos vieron al Señor Jesús que venció la muerte, ¿verdad? Y eso es locura para personas que no entienden esto, ¿verdad?, que no quieren buscar de Dios. Entonces, ¿cómo fue que ellos dieron su vida? Porque sabemos que murieron todos, llevando el evangelio a sitios, dejando por tiempo, dejando a su familia, yendo y llevando este evangelio a diferentes áreas, ¿verdad? Y eso es una locura. Eso, ¿quién entiende eso, ¿verdad? Pero simplemente fue que el Señor, el Hijo de Dios, ¿verdad?, vino a la tierra, vino Cristo, trajo este ministerio, ¿verdad?, trajo el evangelio. Ellos, ¿verdad?, a través del tiempo que estuvieron con Jesús, hasta su muerte, ellos pues creyeron, pero tuvieron miedo, ¿verdad? Entonces, pues fue cuando la resurrección fue que ellos entendieron, ¿verdad?, todo lo que el Señor le había dicho, y a dónde ellos iban a ir. Una vez que ellos, ¿verdad?, murieran, pues ¿quién mejor que regresa de la muerte y te dice? Si alguien te dice a ti, Carlos, viene alguien y te dice, yo voy a morir, yo voy a ser muerto por los ancianos y los sacerdotes, ¿no?, pero en 3 días voy a resucitar, y ustedes me van a ver en tal sitio, vayan allá porque van a ver en tal sitio. Entonces, cuando van allá en tal sitio, van allá al sitio allá, ¿verdad? Entonces aparece él que entre medio de ellos, porque tenían las puertas cerradas. Imagínate tú, Héctor, ellos, si no es una locura, ¿cómo tú vas a entender eso? De la única manera que tú lo entiendes es que ellos después de eso fueron a los mismos que mataron a Jesús y se le enfrentaron. O sea, ustedes pueden hacer, porque aquellos lo amenazaron, si ustedes siguen hablando en el nombre de este hombre y si siguen hablando de él y siguen diciendo que él resucitó, ya verá lo que le va a pasar. Se le va a pasar lo mismo que le pasó a su Señor. Ellos dijeron, a nosotros ustedes no nos pueden dejar de nosotros decirle hacer lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos y hemos oído, porque vamos a seguir predicando la palabra. Y siguieron predicando la palabra y murieron años luego. Entonces, eso es una locura, o sea, para la gente que no entiende. O sea, ahí está el dato de esto. El dato de esto es la estrategia de Dios, venir a morir. O sea, manda a un hijo a morir. Un Dios todo que tiene el poder para haberle exterminado la presión de aquella gente, o haberle hecho frente con los ángeles, como le dijo Jesús. Tú sabes que si yo voy a cumplir la voluntad de Dios, está la voluntad de Dios que yo padezca. Entonces es la locura, la crucifixión de Cristo, la muerte, porque llega a un estado, en la condición del estado en la que muere, una locura. Entonces no solamente eso, que si él, ¿verdad?, siendo hijo de Dios y tenía toda esa sabiduría y tenía todo eso, la predicación
¿por qué no continúa él mismo en el asunto? Sino que él muere y ahora hay un delega. O sea, él muere y se va, no siguió con las pruebas indubitables apareciéndose constantemente aquí, sino que se va y le deja un legado. Y ese legado lo tienes tú para leerlo por ahí, santo, que te di la, amén. la cita. Y quiero abundar también que locura. ¿Qué locura es que un ser que no cometió pecado se hizo pecado y murió por nosotros? Eso no es una locura. Es una locura. ¿Quién da a su hijo a morir por los pecadores? ¿Quién? Jamás y nunca yo voy a dar un hijo mío para morir por unos pecadores, pero Dios lo hizo. Eso es una locura. ¿Ves? Y esa es la locura del evangelio que las personas no entienden. Correcto. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Amén. Entonces, el versículo que me diste, que está en Marcos 15. Correcto. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ajá. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicar e instruir, santo. Sí, tenemos que ir a todo el mundo. Lo que estamos haciendo hoy en día. Mira, hoy en día nosotros, tal vez si nosotros, ahora mismo, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos ha otorgado, ¿verdad? Este ministerio. Puedo hablar que esto es un ministerio que Dios nos dio, ¿verdad? De llevar a más personas. Una responsabilidad. Nosotros ahora mismo estamos llegando a muchas más personas que estando en una iglesia que lo que hay es 25 o 30 personas. Dios nos dio a nosotros una capacidad. Y quiero hablar de eso, ¿sabes? Esa capacidad nos la da Dios porque nosotros le pedimos sabiduría a Dios de lo alto. No la del hombre. La del hombre yo no la quiero. Dame sabiduría de lo alto, porque yo sé que al final yo voy a salir vencedor. Al final del camino, aunque siga sufriendo por este mundo, que esto no es nuestra patria, al final yo voy a ser vencedor. Y yo sé eso. Y no solamente porque lo sé, es que me sumerjo en las escrituras, y busco palabra de Dios, verá. Y muchos de esos, ¿verdad? Los inconversos que traen muchos textos bíblicos para tratar de confundirnos, eso es lo más que me gusta que me traigan, porque eso me hace ir más a la escritura y conocer más verdad, y más conozco de Dios, y eso me hace más fuerte y me hace tener más fe. Así que ¿verdad? Entonces Dios nos dio este ministerio ¿para qué? Para llegar a todas, ¿verdad? Dice que hay misioneros que van a todo el mundo. Pues nos tocó esta parte a nosotros, de llevar a todos aquellos que necesiten y todos los que, ¿verdad? Que conocen de la escritura y tienen alguna duda, pues nosotros, ¿verdad? Poderlos ayudar de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Como Dios nos las muestra. Amén. Yo quiero redundar en una línea que hoy día estamos viendo el deterioro de la familia, y es por causa de lo mismo, por la instrucción. Antes Dios en la antigüedad le recalcaba a los hijos de Israel que le enseñaran a sus hijos, oye, siéntate con ellos, y esa palabra esos estatutos tenían que repetírselos y dejárselos grabados. Yo tengo aquí un texto en Deuteronomio 4:9, dice, por tanto, guárdate y guarda con tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad, y hoy la iglesia está fallando en ese punto, y es precisamente este estudio el que te exhorta a que, mira, volvamos a ese tiempo, volvamos a reunirnos como familia, y esto que Dios nos ha dado, que es un tesoro resguardado, oiga, compártalo con sus hijos, con su familia, y usted va a ver el fruto de esa enseñanza en su familia, porque el texto que trajo el hermano, el de Proverbios 22, que instruye al niño para que no se aparte, no es que no se aparte del Señor, es que para que eso se quede, ¿verdad? Esa instrucción, esa enseñanza se quede y cabile en ese muchacho, para que no caiga en un pecado peor, ¿me entiendes? Es correcto. Mira, sigue. Y entonces estamos fallando como familia en eso, ¿me entiendes? Nosotros como familia, la iglesia está fallando
Hoy estamos entregando a nuestros hijos al entretenimiento, estamos entregando a nuestros hijos a los placeres del mundo y nos hemos olvidado del mandato que Dios nos dio hasta en la antigüedad, que enseñáramos esto hasta a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que esta verdad prevalezca y podamos tener los fundamentos de un hogar afirmado en Cristo Jesús. Es correcto. Yendo a ese texto, el de Proverbios 22, instruir al niño, mire, ahí es que se aprende cuando usted es niño. Y cuando usted le infunden, ¿verdad?, cosas de Dios, cuando usted es niño y usted aprende, eso no se le va a olvidar nunca. Usted va a ser una persona temerosa de Dios, porque usted va a conocer un Dios, ¿verdad?, que lo hace todo, y un Dios, ¿verdad?, bondadoso, un Dios misericordioso, ¿verdad?, y un Dios a la misma vez que si tú haces pecado, ¿verdad?, está pendiente de que, ¿verdad?, que entonces eso es bueno, instruir al niño en ese aspecto. Es como un árbol, un arbolito cuando va creciendo, ¿verdad?, si está viradito, tú le pones una estaca y lo endereza, ¿verdad?, y lo va llevando. Porque ya cuando el árbol está grande y virado, ¿cómo lo vas a enderezar? No lo vas a poder enderezar, no espere a tarde, no espere a última hora. Tiene que ser cuando son niños, empezar cuando son jóvenes, enseñarles. No puede esperar a que esté viejo, jamás y nunca te va a obedecer, porque ya está virado. Amén. Nada, hermano, esto ¿tenía algo? Sí, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 20. Lo leo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un embajador, Santo Carambó. Bueno, un embajador es un representante. Un representante, ¿verdad?, es un representante que lleva un mensaje, pero está bajo la autoridad de otra persona. Es un embajador. Un embajador. O sea, nosotros como embajadores tenemos que llevar, representamos a Jesucristo, ¿verdad?, al Evangelio. Entonces, nosotros tenemos uno que es cabeza, es Cristo. Nosotros seguimos las reglas de Él, es un embajador, llevar el mensaje, ¿verdad? Pero tú estás limitado a llevar el mensaje que tú estás puesto como embajador para llevar. No puedes llevar algo que tú creas a tu manera. Eso es un embajador, creo yo. ¿Qué dice tu diccionario? No, correcto. Embajador representante, un representante del reino. Entonces, mira qué dato interesante. Entonces, hay una participación que nosotros tenemos. Hay gente que a veces dice, déjalo a Dios que Dios lo haga, pero hay una participación que se le instituyó a todo discípulo del Señor. Toda persona que pertenece a Cristo tiene una encomienda. Es correcto. Y la encomienda es aportar, seguir llevando este evangelio, seguir es instruir. Es correcto. Aquí mismo lo dice esto. Dice aquí, este versículo que tú nos dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué palabra es la que nosotros estamos llevando? Pues Dios está rogando por medio de nosotros, en su palabra. Estamos llevando la palabra de Dios, rogando, reconciliados. Venid a los caminos del Señor, venid a Cristo. ¿Ves? Conocer el buen camino. Eso es, ¿ves? Entonces Dios está rogando por medio de nosotros. ¿Ves? Nos está usando a nosotros para rogarle a ustedes. Y está diciendo las Escrituras que ese fue el método que le agradó a Dios. Que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Correcto. Entonces, ¿es necesario la instrucción o no es necesaria la instrucción? ¿O le dejamos todo el trabajo al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es convencerte a ti de que lo que nosotros estamos hablando es verdad. Siempre y cuando tú tengas la instrucción correcta. O dejes que el Espíritu Santo mismo te redarguye y te deje ver que la instrucción que estamos trayendo es tal y cual la que el Señor delegó. Pero ahora te pregunto, entonces si yo soy reacio al punto, al argumento que ante la Biblia no puede prevalecer, entonces ¿qué me pasa a mí? Pues tú no estás recibiendo la instrucción. O sea, que por más que el Espíritu Santo trate de tratar contigo, estás resistiendo al Espíritu. Exacto. Es correcto, porque no Esto está también buscando. es importante que usted lo sepa. Es correcto.
Es importante eso, Carlos, porque cuando tú tienes que recibir lo bueno y desechar lo malo. En cualquier caso, el trabajo de nosotros es pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos revele, que nos dé sabiduría, pedirle a Dios que nos dé sabiduría de lo alto. Y así primeramente entonces Él te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque tú vas a indagar y vas a escudriñar las Escrituras, y ahí tú vas a encontrar qué era lo bueno y qué era lo malo. Y esa es la función del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos toca a nosotros buscar, porque Él no te puede obligar. No te puede obligar. No te puede obligar. Entonces tú tienes que buscar lo bueno y lo malo, ¿verdad?, a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que te dice las Escrituras? ¿Por qué camino es que tú vas? Entonces ahí es que tú determinas, ¿verdad?, a través de las Escrituras. Lo que diga la Escritura, eso es lo que usted tiene que aceptar. Exacto. Usted no puede aceptar cosas que no están en las Escrituras, ni cosas a medias. Tiene que ser sólida la verdad, que viene de la palabra de Dios directamente. Correcto. Entonces, la parte de nosotros, en Voz de Esperanza, precisamente lo que estamos haciendo es eso, es sacando, ¿verdad?, del tiempo y de lo que Dios nos dio, nos entregó en la mano, estamos utilizando responsablemente ese ministerio de la encomienda de que de llevar este evangelio, de instruir en lo que es la verdad. El Espíritu Santo te guía toda verdad, toda justicia, y todos los que son del Espíritu. Búscame ese versículo por ahí. Estoy hablando de eso, mira. Todos los que son del Espíritu conocerán si hablo verdad. Búscate por ahí bajo ese término, que te va a aparecer. No lo tengo aquí en la línea. Dígame, Santo. No, yo tenía una maestra en el instituto, ¿verdad? Y una anciana que tú la llegaste a conocer, y esa anciana pues, ¿verdad?, siempre trataba de llevarnos, ¿verdad?, la verdad tal y como estaba escrita. Y una anciana que ella se dedicaba a instruir, y aún sin poder caminar, Héctor siempre iba a las clases a llevarnos, ¿verdad?, palabras, a enseñarnos, ¿verdad?, la Biblia, a enseñarnos los pasajes bíblicos, y veíamos eso, ¿verdad?, ese sacrificio que ella hacía, sin nada a cambio, porque ella no pedía nada. Qué lindo eso. Bueno, Es una cosa tremenda. No, y encima de eso, Santo, cuando uno se dedica a llevar la verdad tal y como es, tú ves que la gente que dicen amar la verdad no la aman, porque son los que te apedrean, son los que te retienen la palabra, como si la palabra tú la estuvieras trayendo por cuenta propia tuya, ¿sabes? Que no la estuvieras trayendo. Entonces no solamente es eso, es que si se hallara en lo que se está diciendo discrepancia, si se encontrara que no va en una línea, si hubiera algo que tú pudieras decir, pero la cosa es que la verdad encima tras otra, la evidencia encima tras otra, desmiente puntos que se tratan de implementar a la cañona, y aún así tú ves que la retienen. Entonces, pertenecen a la verdad, o no, porque Cristo dijo: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si tú conoces la verdad, tú tienes que ser libre. Lee el versículo, carambo, dime cuál es, el 8 ¿qué? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ok, hay otro versículo todavía aún que no era ese, que creo que es de Juan, que lo menciona el mismo Jesús. Pero en lo que... Mira, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La cosa es que... No, está bien. La cosa es... voy a conseguir el verso específico, sé que hay muchas referencias de eso, lo consigo ya mismo. La cosa de este asunto, hermano Santo, que cuando uno ve una oposición fuerte, porque ella no cobraba, nosotros no cobramos, pero por enseñar la verdad recibimos pedras, recibimos resistencia, recibimos comentarios negativos. Hay gente que no se atreven a hablarlo de frente, pero se van por allá. Como hacían los fariseos de aquel tiempo, ¿no? Esa gente tan mal, pero entonces no tienen base para venir a contrarrestarnos por las escrituras. Como hacían con Jesús, no podían refutarle, y se iban a espalda de él y los crucificaban allá. Lo hacían canto. Así que nosotros lo que estamos trayendo es una instrucción. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Porque es una encomienda. Y el mismo apóstol Pablo, después lo vamos a buscar aquí,
él mismo decía que cuando se le encomendó lo que se le encomendó, había resistencia de todos lados, y él decía, aún así, padeciendo lo que padecía, cárceles, persecuciones, hambre, desnudez y cantidades de cosas, decía él que la encomienda le había sido delegada, y ahí de él, decía él, ahí de mí, si yo no cumplo con esto, si no lo hago. Pues nosotros estamos bajo la misma situación, bajo la misma dirección, y vamos a permanecer en ello. ¿Por qué? Porque dentro de la encomienda, dentro de lo que es instruir, vamos a recibir todas estas mismas situaciones. Como en el libro de Judas, búscate el libro de Judas 1:3, carambó, y comenten algo de eso ahí, en lo que hemos estado hablando, en lo que yo consigo por acá el otro versículo. El libro de Judas, versículo 3. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender por esa fe, que nadie nos mueva de ahí, de esa verdad, de esas creencias que nosotros tenemos, de esa búsqueda que nosotros tenemos en las Escrituras, que Dios nos muestra, ese escudriño que Dios nos muestra, no nos podemos dejar mover de ese lugar. Tenemos que contender por eso, y eso es lo que hacemos aquí. Correcto. Eso es lo que hacemos aquí, tratando de que las personas, ¿verdad? Tratando de llevar la verdad tal y como está escrita. Aquí nosotros no hacemos otra cosa. Así que, y vamos a seguir así, porque esto fue lo que nos dio Dios, así que vamos a seguir así. O sea, contendiéndonos para no ser movidos por argumentos de hombres. Es correcto. Sino, aquí es palabra. No medias verdades, aquí no hay medias verdades, aquí es tal y como está escrita, la palabra escrita. Porque el Señor dice que yo guardaré a los que guardan mi palabra. Y contención es un muro que resiste, que permanece, que se mantiene. Pues esa es la base de nosotros. O sea, permanecemos en lo que realmente dice la Sagrada Escritura, en lo que realmente nos ha instruido Dios, en lo que Dios nos enseña realmente, no lo que nos enseñan argumentos por ahí, sino lo que realmente enseña Dios. Pero ¿cómo nosotros llegamos a eso? ¿Por qué? Por lo que dice el tema, por la instrucción. Hay que instruirlo, hay que mantener la enseñanza de la predicación, hay que contender por la fe, hay que mantenerse firme en esa fe que hemos recibido, que Dios mismo nos la ha ido entregando, revelando. Es correcto. Esto, y cuando, fíjate, cuando más oposición tenemos, más verdad encontramos y más fe tenemos, fíjate qué cosa, que como que nos pone más sólidos, o sea, las raíces crecen y se penetran más en la creencia que tenemos. Sí, porque nos excitan. Entonces vemos cómo es que, ¿verdad? La contrariedad que hay, pues queda desnudo ante la palabra de Dios. Lo lindo de esto es que no hemos podido notar, y no sé si, ¿verdad?, han tenido la bendición de percibir cuando es una resistencia genuina, ¿verdad? Es una preocupación genuina que tal vez sean que difieran de lo que estamos hablando, y una vez que se le aclara, pues ellos llegan y entienden. Pero hay otros que contendientemente contienden por el argumento que ellos creen y piensan, ¿tú sabes? Y, ahí y muchas veces lo que se le ha enseñado, como lo que se le enseña es, ¿verdad? Lo adoctrinan de una manera que le dicen esto y le van diciendo lo mismo, y como lo que repiten allá afuera es lo mismo y lo mismo. Pero eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros repetíamos lo mismo que había allá afuera. Nosotros estamos en la misma. Es correcto. Pero cuando tuvimos ciertos sucesos que llegamos a un grupo a empezar a escudriñar la Escritura, lo primero que hicimos fue esto, que ir al libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia. Y tuvimos 3 años y medio en el libro de los Hechos. Oye, y el libro de los Hechos, la iglesia que hay en el libro de los Hechos es completamente diferente a la iglesia que hay hoy en día. Es todo diferente. Y ellos se creen que con labios, honrando al Señor con labios, como Él dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y honrando, porque honran a Cristo, y Cristo es esto, está bien. Y es bueno honrarlo, y es así. Pero honralo de corazón y conoce la verdad. Y enseña la verdad. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no ir a media, ni enseñarle a las personas todo lo que oyen, eso mismo repiten. Y siguen repitiendo como el papagayo. Y todos están enredados, o sea, la mayoría están enredados en un error. Correcto. Tenemos Romanos 10:8. Romanos capítulo 10, 8 al 17, un poquito extenso. Romanos 10, pero vamos en la misma línea. 10:8.
Romanos 10, 8 al 17. Lo leo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hasta el 17. Hasta el 17. Sí, 17. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han visto, no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí. Correcto. Entonces, ahí está el tema de la predicación, de lo que es la instrucción, de lo que es la enseñanza. O sea que era necesario que se predique, que es necesario que se hable la verdad. Porque si Entonces, no, fíjate que nosotros hemos hecho diferentes tipos de temas. Mira lo que son las cosas, Santo, que en el tema último que grabamos, que tiene que ver con qué pasa después de la muerte, aún dentro de los mismos creyentes, yo le hacía la pregunta a cada creyente, aún dentro de una misma congregación: ¿qué es lo que tú entiendes que va a pasar una vez tú mueras? Entonces unos decían, ¿verdad?, que iban a estar durmiendo hasta que viniera la resurrección. Otros decían que no, que estaban ya en el cielo. Entonces había diferentes formas. Unos que no sabían si se iban a conocer, diferentes formas de pensar dentro de una misma. Estamos hablando dentro de un mismo lugar de creyentes, no de diferentes denominaciones, sino una misma. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Nosotros tocamos el tema del qué pasa después de la muerte los otros días. Y entonces, ¿qué está pasando? Que es una línea de datos de información tan fuerte, que una corrobora a la otra. Y entonces no hay un dato que tú digas: mira, este dato choca con este o afecta al otro. Sino y no había ningún texto bíblico que dijera que el alma dormía, que estaba, o sea, que no tenía, ¿cómo se dice? Sí, que no había noción, función, que no tenía noción ninguna. No hay ningún texto bíblico, sino que a lo contrario decía que el alma vivía. Correcto, había una evidencia constante de existencia, que aún nuestra base de fe fue que el mismo Cristo una vez murió. Tan pronto Él murió, dice que descendió a las profundidades de la tierra. Entonces el cuerpo estaba aquí, pero Él había actividad, y la Biblia es constante en relatar eso, que hubo actividad. Y no solamente eso, que donde Él bajó fue y llevó a otra gente que estaban allí en actividad también. Le dio un mensaje a los que estaban cautivos. Correcto. Ahí también. Entonces, había una evidencia tras otra de que eso es al momento. Lo del ladrón, ¿verdad?, que le dice: hoy estará conmigo el paraíso. Pues mira, el paraíso estaba allí, y tan pronto él murió, también descendió al mismo lugar donde fue Cristo. Y el mismo día Dios se lo llevó para Dios. Correcto, estaba en el paraíso. ¿Qué pasa? Igualmente. Que sí había un versículo que hablaba de que un muerto nada sabe, pero estaba sacado fuera del contexto real del versículo. Entonces la intención de nosotros fue dar los datos para que la gente tuviera, ¿verdad?, pudiera llegar a un mejor consenso de esto, y que le pidiera al Señor si todo lo que está en las Escrituras es correcto así. Estar así como está, porque nosotros no tuvimos ningún problema con eso. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, vuelvo y repito, esta página lo que está haciendo es llevar la instrucción que tienen las Sagradas Escrituras, que hemos adquirido por medio de Dios, porque iban a venir tiempos difíciles donde no se iba a enseñar la verdad, sino que dice la Biblia que se amontonarían
maestros, conforme a sus propias concupiscencias, engañarían a muchos. Todos estamos hablando de montones de maestros. Entonces el que enseñaba la verdad iba a estar prácticamente en poco, iba a estar aislado, iba a ser tenido en nada, lo mismo que le pasó a Jesucristo, que era lo tenían por allá segregado. Siempre ha sido así, desde que Dios formó el mundo. A los justos siempre los han marginado. Correcto, y entonces a los profetas los marginaron, a Cristo cuando llegó. Y no solamente eso, cuando había una persona que estaba a punto de creer en lo que estaban hablando acerca de Cristo, otras personas venían y le decían a aquellos, los grandotes, ¿quién de los sacerdotes ha creído en ellos? ¿O a quién tú has visto de los grandes aquí, de los reyes, de los príncipes que ha creído en ese mensaje? Como hoy en día si tú no te gradúas de una universidad de ellos allá, ¿cómo se llama eso? Un instituto de eso. De allá, de los que ellos, de teología. Los grandes. Que ahora todo es la teología y la psicología. Ahora es la psicología. Entonces la psicología se metió en la palabra y ahora esto es psicología. Y fíjate, y ahí te envuelve. Yo le doy gracias a Dios, fíjate, yo había un momento que yo como que decía contra, yo me falta aprender algo. Entonces yo pensé que era entonces que necesitaba un instituto. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas, yo no estudié instituto, pero puedo comprender fácilmente a una persona que me lleva a la línea de las escrituras tal y como es. Y también he encontrado a gente que son unos sagaces distorsionando las escrituras, y cuando me tiran unos datos de unos versículos, me percato y digo, este me está brincando, me está evadiendo este dato de aquí. Porque es que el Espíritu va sobre todas las cosas. El Espíritu Santo va sobre todas las cosas, y las enseñanzas, lo que te enseña el Espíritu Santo va sobre todas las cosas. Él te va a llevar a toda justicia, y también te va a persuadir de todas esas cosas cuando tú vas por la línea de Dios. Que se cumple la palabra de Dios. Es correcto. Entonces, acuérdate que en aquellos entonces Jesús nunca fue en teología ni nada de eso, de donde fueron aquellos sacerdotes, ni los apóstoles igualmente, no fueron, ¿verdad? Pero sin embargo el Espíritu Santo los llevó a toda verdad, a toda justicia, y eso fue lo que nos enseñaron. Esa es la palabra que nosotros tenemos hoy en día. Ahora ellos quieren volver otra vez a lo mismo de antes. Estamos en lo mismo de antes, lo mismo de los fariseos y aquellos escribas que eran los que se las sabían todas, y ellos eran los únicos que sabían, y al final de cuentas no saben nada. Están más lejos de Dios que cualquier otra cosa. ¿Entiendes? Aquí el que está con Dios es el que busca sabiduría de lo alto, le pide a Dios, el Espíritu Santo te va a llevar, tú buscas lo bueno y desecha lo malo, y ahí es que tú vas a encontrar el camino correcto y la misma línea. No te dejes engañar, siempre déjate llevar por la palabra. No todo lo que dicen por ahí es cierto, así que usted tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque usted, como aquí se ha dicho anteriormente, usted se va a salvar usted. Nadie lo va a salvar a usted, nadie. Ni el Señor lo va a salvar a usted. Usted tiene que buscar su salvación usted, ¿verdad? El Señor mismo dice, sí, ya el Señor hizo su trabajo. Ahora nos toca a nosotros. Por eso es que dice que aquí tiempo aceptable. Que si oyeres la palabra y creyeres en tu corazón y confesares en tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces será salvo. No es solamente decirlo. Aquí no está es que lo confieses, que tú lo digas. No, es que tú lo creas en el corazón, que es así. Y de la única manera que tú puedes creerlo es yendo la palabra, porque ahí tú te vas a dar de cuenta de cuando el Señor murió y resucitó, cómo se le presentó a ellos y cómo ellos después murieron por llevar este evangelio, cuando ellos tenían miedo de los romanos, que los romanos lo que hacían era que los crucificaban y los mataban. Y sin embargo ellos no tuvieron miedo y siguieron adelante ya trayendo este evangelio, porque era la verdad, ¿ves? Y no tuvieron miedo. Así que eso es lo que nosotros conocemos. Búscate, para ir finalizando, búscate Timoteo, segunda Timoteo 3:16, Garambón, y después ahí mismo nos vamos con primera Timoteo 3:6, mientras yo voy a leer el verso que les iba a traer, que sí está en el libro de Juan, es que estaba en el libro de Juan. Yo le estaba hablando ahorita de que los que son de Dios conocen realmente si la doctrina es de Dios, y a mí cada vez que yo veo por ahí cantidades de gente que quieren tú sabes, tratar de traer ¿verdad? Ese dato que ustedes es lo que están haciendo, que si están en contra de la iglesia y todo este tipo de cosas. Yo cuando oigo este tipo de comentarios, me quedo como que digo, aquí hay algo que no está bien. Este tiene una doctrina
rara, diferente. ¿Por qué? Porque si tú enseñas la verdad tal y como es y estás destruyendo algunos argumentos y doctrinas que no realmente no eran las doctrinas que se enseñaron conforme a la fe, que no es la doctrina que sigue el fundamento bíblico, y tú como que te inquietas por eso, quiere decir que está fuera de la verdad, no está en la verdad. Están abrazando el error. Están abrazando otro tipo de doctrina, cosas que no es. Mira, y el verso está en Juan 7, 16. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Por eso es que nosotros, cuando encontramos gente que van en la dirección del Señor, enseñar la palabra con integridad, nos podemos darle cuenta de que esa persona está amando a Dios y se está procurando guardar lo que es la verdadera doctrina, que es la sana enseñanza de la palabra de Dios, sin manipularla. Hay personas que nosotros hemos conocido que aman a Dios entrañablemente, pero han sido adoctrinados en ciertas cosas, ¿verdad?, que todavía la abrazan, y nosotros sabemos que están en error, porque nosotros, ¿verdad?, pues, llevamos las escrituras y sabemos que están en un error, por lo menos en esas áreas, pero reconocemos que aman a Dios y queremos, ¿verdad?, que nosotros oramos por esas personas, que Dios los ilumine, ¿verdad?, y que los sigan caminando tal y como nos hizo a nosotros, porque nosotros también estamos en lo mismo. ¿Verdad? Que vayan, le oramos a Dios para que Dios los encamine y vayan llegando a esa verdad, que vayan poco a poco, pero que los lleve. Correcto, el fin de esto es que no se resista más al Espíritu Santo. Si eres de la verdad y el Espíritu te está redarguyendo, porque sabe, el problema de esto, Santo, es que cuando uno empieza a transversar ciertos datos de las Escrituras, los está tratando de evadir, y hay una persona que te los está dando y te lo está diciendo, mira, están ahí, ya tú estás siendo un negador de la verdad. Entonces te está volviendo a la fábula y a la mentira. Y entonces nosotros no podemos estar doblegándonos ante ese tipo de formato, porque Judas, cuando lo leyó, dice que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, mantengamos en esa firmeza lo que es realmente la instrucción veraz de la Sagrada Escritura. Tú sabes, no manipulando, no usando los formatos de hoy en día. Entonces, si una persona, el Espíritu sigue redarguyendo, porque le deja saber, sabes que estás haciendo mal, porque sabes que estás evadiendo este versículo de lo cual te está hablando. Porque Dios puso siervo, mira que le plació a Dios que esto fuera por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, la encomienda es predicar el Evangelio. Predicamos el Evangelio de la verdad, y si nos mantenemos en esa verdad, el Espíritu Santo va a dar testimonio de que estamos hablando esa verdad. Pero ¿por qué la quieren resistir algunos? Pues porque tienen compromiso con el hombre, tienen que romper con ese compromiso con el hombre y aceptar la verdad bíblica para que tenga el crecimiento que necesita. Ahora, con eso viene lo que dice el Señor, dice que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cuando usted viene a la verdad, es una cruz. Cuando usted ya viene a la verdad, ya es otra cosa, porque ahí usted va a empezar a sentir que va a ser rechazado. Porque cuando usted tiene la verdad, tal y como rechazaron a los apóstoles, tal y como rechazaron a Cristo, tal y como rechazaron a aquellos profetas, usted también va a ser rechazado, como también nos rechazan a nosotros, porque traemos la verdad tal y como está escrita. Y ahora, es como dice el hermano esto, si usted quiere seguir en lo que dice el hombre y repetir lo que repite aquel otro como un papagayo, pues usted está en las palabras de hombre, no está en la palabra de Dios como tal, como está escrita aquí. El verso, Garamú. Segundo Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esto. Bríncate a 1 Timoteo 3:6. Estás ahí al ladito. 1 Timoteo 3:6. Aquí nos está hablando de la importancia de las escrituras y para lo que es útil. Ahora bien, vamos a esta parte. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿qué es un neófito? Un principiante. Un novato. La necesidad de instruir. Tengo como neófito aquí en el diccionario, me da principiante, aprendiz, novato, iniciado o inexperto. Lo contrario a neófito es experto o veterano.
¿Y qué estamos viendo por ahí últimamente? Gente que tiene ministerio de la noche a la mañana, se levantan y predican lo que otros le enseñan. Y levantan ministerio, levantan iglesias y todo, sin saber nada. Yo a veces me quedo bobo. A veces yo oigo de personas de que ya han levantado un ministerio, están con personas enseñándole de la palabra y no saben nada de lo que de la palabra del Señor. Nada saben. Esto es una cosa increíble lo que está pasando hoy en día. Entonces, vemos que esa palabra de neófito, inexperto, eso que se está dando ahí es uno de los requisitos para gente que van a instruir. Y el problema es que cuando nosotros vemos hoy la masivo de personas, siguen regando una serie de argumentos que son de una línea de una persona que todavía nunca alcanzó a entender ni lo que está diciendo. O sea, pero encima de eso se agarra y se aferra de una forma de que no quiere soltar, aun cuando la misma palabra, cuando tú la trazas en la línea que ella misma expresa, está derribando el dato o el argumento que están tratando de imponer. Y hay un detalle interesante que hay que reseñar. Neófito, un novato, o sea, hay gente, o sea, yo no es que esté criticando esta clase ¿verdad? de manifestaciones y cosas, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? Ya con lo suyo, pero tenemos que ser sinceros. O sea, yo he visto gente que ya en 3 meses ya tiene un ministerio, porque ya no son 3 meses. ¿Y qué pasa? Una persona neófita, que es un novato, ¿verdad? Establecido ya por el diccionario, ¿qué pasa con un neófito? Un neófito no tiene una experiencia, no tiene una madurez espiritual para enfrentar ciertas situaciones que más adelante en el ministerio puede enfrentar. Entonces erra, y entonces son los hijos de Dios los que pagan el agravio de ese neófito. Es Y eso que paga todo el mundo. Entonces, no, y eso que es cristiano, ¿me entiendes? Ahí es que viene, eso que es cristiano, mira cómo no quieren venir a los caminos del Señor. Exactamente, porque están dando situaciones. Es la cosa. Gente que no saben nada de la palabra de Dios, entonces están enseñando, ya tienen ministerio y caemos en vergüenza. Oye, una cosa... es triste esto, santo, porque a veces uno no sabe ni qué escuchar uno. Cuando a veces uno coge y prende una emisora, ¿verdad?, que está dedicada al servicio de Dios, y cuando uno oye esa ráfaga de cosas que tú dices, tú en vez de crecer, lo que hace es que te sientes que te pones chiquito. Empiezan a predicar de la misericordia y ya en 10 minutos están en el diezmo y pidiendo y haciendo cuanta barbaridad. Y esto está tremendo aquí, fuego por allá y gloria y esto. Y brincando entonces, y saltando y brincando y saltando. Mira, yo he visto videos que da lágrimas. Gente que tocando y que con las manos y soplando y comiendo galletas. Sacho, yo vi uno los otros días ahora hay una unción por ahí de la vara ni que de Moisés. Ay, Señor. Entonces le tienen una vara y todo el que toca esa vara, ahí está la unción de Moisés sobre tu vida. La unción de Moisés está sobre tu vida. Entonces, ya santo, entonces tú, ese es el círculo en el que se mantiene ese tipo de cosas, y ese es el círculo de lo que le llaman avivamiento, y ahí es que está la unción de Dios, y ahí es que está el poder de Dios, y tú ves un dislocamiento continuo de las Sagradas Escrituras, cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios, el trabajo principal del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad y a toda justicia, no hay más nada. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tú estás lleno del Espíritu Santo cuando a ti te entra la verdad. Cuando tú eres justo, que tú sabes que te estamos hablando la verdad de Dios y tú la aceptas y tú dices contra, es verdad, porque nosotros no estamos implementando nada. Mira, aquí están las Escrituras, crea esa verdad de las Escrituras, más nada. Entonces, ahí es que se da a demostrar que tú eres lleno del Espíritu Santo. Por eso es que el que es de Dios conoce las cosas de Dios y conoce quién tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando yo hablo con una persona que la verdad se está exponiendo y tú lo ves que está abrazando otra cosa y está resistiendo la verdad, ¿qué espíritu anda ahí? ¿Entiendes? Hay un espíritu raro, porque el Espíritu de Dios lo que te hace es que
esa es la verdad, acepta la verdad, porque esa es la verdad. Es correcto. Y la vas a aceptar si tienes el Espíritu en ti. Correcto. Sí, pero si no, pues ya tú sabes, hay veces que tú le pones resistencia. Le pones resistencia porque tiene el formato del hombre. El formato del hombre. Entonces, yo no quiero perderle la verdad al líder. Yo tengo un líder y si no, no me va a dar la oportunidad, no me va a dejar predicar, no me va a dar... ¿Cuál es el trabajo del neófito? ¿Qué es lo que lo mata? ¿Qué es lo que lo mata? El querer estar expuesto, el querer tener pauta, el no perder el árbol de la junta del concilio, de tener un aval de todos los hermanos, de caer en gracia. Él no quiere perder eso y ¿qué pasa? Prefiere tener la gracia del hombre que la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos cuesta. La gracia de Dios a veces nos apedrean, nos señalan y nos tildan de herejes, como muchas veces nos han dicho a nosotros. Y que estamos aquí, la verdad siempre va a prevalecer. Correcto. Como le pasó al diablo, Carlos. El diablo se quiso sentar en la silla de Dios, un neófito, sabiendo que ahí no te puedes sentar. Eso le pertenece a Dios. Esa es la honra y la gloria es solamente para Dios. Y así como nosotros entramos en su gloria, haciendo su voluntad. Correcto. Y termino con un verso de Isaías, capítulo 30 y verso 1, que dice, conforme a lo que estamos hablando: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, como está diciendo el hermano Caramboy, están mencionando ustedes, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pecado a pecado. Mienten. Si yo tengo que mentir para tratar de distorsionar la verdad que te estamos tirando por aquí, yo me voy a aliar con el concilio, yo me voy a aliar con el líder, con el maestro, y aunque el maestro está siendo delatado por las escrituras de que está fuera del orden, de que no está enseñando la verdad tal y como es, de que está manipulando los escritos, pero no, yo tengo que permanecer aquí. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Ahí, como lo dice en el libro de Isaías, que lo acabo de leer, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Nosotros hemos preferido mejor buscar el consejo de Dios y no tener cubierta quizás del hombre, y no tener cubierta quizás de alguno. Mira, a mí no me interesa que me llame nadie, que me diga de aquí, vente que te voy a trepar aquí en este lugar, te voy a poner en una posición alta. No me interesa nada de eso. Nosotros aquí creo que hemos mantenido eso bien claro, porque si nosotros quisiéramos eso, ya hace tiempo Carambó se hubiera ido para allá, para una... Estamos felices con el Señor haciendo lo que estamos haciendo. Felices. O yo mismo déjame unirme con aquel que tiene una pauta terrible y tiene 60,000 seguidores, pues me voy para allá y vamos a hablar lo que él quiere que hablemos allí, olvídate. Pero entonces a tergiversar la escritura, porque una vez que una vez que tú entras en un error, para corregir ese error tú tienes que empezar a enredarte y a traer más cosas para tratar de arreglar el error, y lo que hace es que tergiversa más y más las escrituras. Y ahí es que está lo que tú estás hablando. Y todo porque aquel me ofreció un ministerio y yo tengo que agradar, no a Dios, no a aquel. Me tengo que hacer alianza con aquel. Porque si yo no predico lo que él me dice, o de acuerdo a lo que él me dice, yo no voy a tener mi ministerio, que me prometió que yo iba a tener un ministerio, que voy a ser pastor de una iglesia. Mira, no. Aquí lo que importa es llevar la verdad de Dios. Y si el domingo Dios te dio una palabra para llevar, te toca predicar ese domingo. Y te llaman aparte y te dicen, tú no vas a predicar lo que Dios te dio, tú vas a predicar hoy sobre el amor. Sobre el diezmo. Sobre el diezmo de amor. Porque ahora el diezmo amor. Nosotros, ¿verdad? Con esto queremos, ¿verdad? Concluir y dejar ver. Es lástima, ¿verdad? Da lástima lo que está pasando. Los otros días yo abrí una emisora, ¿verdad? Y lo triste de esto es que si la verdad está ahí, se supone que yo no tenga ningún problema de escuchar una emisora que dice que está para el servicio de Jesucristo y que está guardando la verdad bíblica y que tiene la palabra de Dios tal y como es. Entonces, cuando yo estoy escuchando lo que está diciendo la persona, es como tú estás diciendo, santo, para poder derribar un versículo
que está bien ejecutado, tienes que tratar de forzar 20 y ponerlos mal ejecutados para tratar de derribar un solo versículo que está bien ejecutado. Entonces, sin embargo, los 20 que está trayendo, los está trayendo desgiversados porque le está dando la interpretación de lo que quiere la persona. Cuando tú coges esos mismos versículos y se los pones para atrás y le dices, mira, esto lo dice así, así, ves que este no marca al otro. Entonces, nosotros tenemos que volver después a hablar un poquito del tema ese, que tenía que ver con el tema de unas promesas para la iglesia y otra promesa porque hay un pacto diferente para el pueblo de Israel, un pacto diferente para la iglesia. Entonces hay una sagacidad en la manera en que están tratando de llevar esto, cuando sencillamente, si nosotros nos vamos solamente por la línea de que de los dos pactos él hizo uno, nosotros derribamos ese argumento. Pero no solamente nos quedamos ahí, porque nosotros podemos seguir trayendo y ampliando más datos. Ahora la pregunta es, esa gente que dicen que siguen la verdad, ¿le van a hacer caso a los datos bíblicos o van a ignorar esos versículos? Porque le pasan por encima y lo siguen enseñando. Estoy hablando de gente que permanecen en un error, que tú lo sigues oyendo y sigues viendo que siguen apareciendo otros hermanos de diferentes naciones, diferentes estados. Varón, usted está errando en eso. Varón, ¿qué pasa esto? Y tú ves que rápido la persona cambia el stand de su predicación y se pone, no, porque, y mete un enredo que tú dices, yo no sé dónde está sacando eso, dónde está sacando dos pueblos, de dónde está sacando dos pactos, porque de dos pueblos él hizo uno, porque ya no iban a haber dos rebaños, que de dos rebaños él iba a hacer un solo rebaño y que habría un solo pastor, y por ahí para abajo nosotros nos vamos en esa línea y solamente con eso dejamos ver la cantidad de mentiras que están llevando en un mensaje. Pero entonces cuando tú vengas a ver el mensaje, cuando tú ves los views de la gente, amén, Dios lo bendiga, qué bueno, siga para adelante, y por ahí para abajo 20,000 cosas. Entonces realmente le está tirando una palabra que te da lástima, porque tú estás viendo que derriba cantidades de versículos bíblicos que están bien cimentados, bien. Todo esto es porque ellos le prometen algo al pueblo de Dios que no es así. Ellos le prometen que van a venir y se van a llevar la iglesia antes y que no van a sufrir y muchas cosas de esas, y ahí es que ellos vienen y tergiversan todo eso. ¿Ves? Porque a ellos les conviene, a la gente lo que les gusta oír es lo bonito, que tú no vas a sufrir, que tú no vas. Entonces cuando tú le dices que van a sufrir o que tengan cuidado, que se perciban porque va a ocurrir tal acontecimiento, vamos a estar aquí según el Señor lo dice, según los apóstoles lo dicen, pues eso lo rechazan, porque ellos quieren ser levantados sin recibir nada, como que ellos son los nenes lindos, como si la iglesia es la santa, que se va a ir para el cielo y que Dios lo va a proteger. Sí, Dios va a llevarse a un pueblo, y ese pueblo incluye a todos. No hay judío ni griego, no hay varón, no hay libre, todos somos en Cristo igual, un pueblo. Así que eso es lo que yo tenía que decir. Bueno, por eso ahí también podemos entonces, bajo esa misma línea, traer después ¿verdad? Un tema como que te estaba diciendo, que tengo esa inquietud, que es el tema de lo que tiene que ver con la aflicción, la aflicción como tal. Pero ¿verdad? Ya yo creo que, no sé si ustedes tienen algo más, yo creo que hasta aquí ya yo... Bastante ya, son las sí, ya tenemos. Así que la importancia de esto que nosotros hemos hecho es la instrucción, pero la instrucción del camino del Señor, la instrucción de Dios como tal, de la palabra. Así que yo me despido. Por aquí que le habló su hermanito Héctor Morales, y los dejo con los hermanos para que se despidan, porque yo voy a bregar con lo de las cámaras. Así que Dios les bendiga y gracias por su sintonía. Dios les bendiga igualmente, que Dios los cuide, que Dios los acompañe, y que el Señor envíe ángeles que acampen en sus hogares y que los lleven sanos y salvos a sus destinos, y que Dios los proteja siempre. Así que Dios me los cuide y me los guarde. Amén. Dios les bendiga. Estén pendientes a las redes para el próximo tema que vamos a estar disertando por medio del estudio. Así que los esperamos. Gracias por su patrocinio y hasta la próxima.